Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues muy contentas porque hoy iniciamos temporada de Las Hijas de la Malinche y como ya les había comentado, la verdad es que esta temporada traemos a mujeres increíbles que ocupan espacios de toma de decisiones y me da muchísimo gusto porque hoy tengo una invitada que ya la habíamos invitado hace algunas temporadas, pero bueno, sus múltiples ocupaciones no se lo permitían, pero la verdad es que agradezco mucho que haya aceptado ser el inicio de esta 14ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Y yo ya tenía el gusto de conocerla hace algunos años, pero bueno, últimamente su vida política ha estado más activa y celebro porque creo que también es importante escuchar a estas mujeres que desde la política también están haciendo un trabajo de incidencia. Ya nos platicará ahorita más a fondo todo este trabajo que está haciendo. Pero hoy le doy la más cordial bienvenida a la diputada Miriam Martínez Sánchez, que ella es diputada local en la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Mire, ¿cómo estás? Muchas gracias. La verdad es que tenía una deuda, no era porque me estuviera haciendo del rogar, tenía una deuda contigo, por supuesto, nos conocimos en algún momento hace algunos años y además muy amablemente como eres Marisol, como la vida te caracteriza, con esa sororidad y apertura con mujeres me brindaste también la mano. Así que lo que menos podía hacer era corresponder. Es cierto, hay muchas actividades, Sí. pero ya nos dimos el espacio y el momento y para mí de verdad que es un gran orgullo poder estar aquí porque he visto tu programa, he visto a las diferentes panelistas de talla grande, con mucha trayectoria, entonces el que hoy pueda estar aquí estaba dejando que corriera el curso de mi vida para poder ganarme este espacio. Así que aquí ya lo tengo. Muy bien, pues bienvenida, porque de verdad para mí yo digo que siempre es importante saber con quién abrimos temporada y de verdad para mí es una satisfacción tenerte en este espacio, abriendo temporada, insisto, de Las Hijas de la Malinche y tenerte a ti, conocerte un poco más. Conocer todo este trabajo que haces, pero también conocer a Miriam, a la mujer normal que como somos todas, pero a veces tenemos historias atrás que no conocemos. Pero si me permites, Miri, voy a dar una breve reseña, porque también es importante, como yo les digo, que ustedes conozcan la trayectoria, que conozcan la formación de las mujeres que yo invito y que vale la pena conocerlas. Entonces, voy a dar lectura a esta semblanza que me envió. Ella es politóloga de profesión, tlaxcalteca, mamá y esposa. Actualmente se desempeña como diputada local, ya lo decía yo, en la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, donde trabaja con compromiso por la defensa de las mujeres, el fortalecimiento de las instituciones y el impulso de políticas públicas que promueven el desarrollo social y económico del Estado. Previo a su labor legislativa, fue presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala. De hecho, creo que eres la primera mujer que ha sido presidenta. Así es. Cargo desde el cual impulsó el fortalecimiento de la militancia, la formación de nuevos liderazgos, especialmente de mujeres, y la consolidación de una agenda política basada en los valores humanistas del partido. Cuenta con una trayectoria amplia en el servicio público y la gestión política. En la 61ª legislatura del Congreso, se desempeñó como coordinadora de proyectos sociales
jefa de oficina del Comité de Administración y jefa de oficina de la Junta de Coordinación y Concertación Política, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la eficiencia en los procesos legislativos. En el ámbito municipal fue asesora política, coordinadora de acuerdos y secretaria particular en el gobierno municipal de Tetla de la Solidaridad durante el periodo 2011-2012, donde impulsó acciones de gestión y vinculación ciudadana. Simpatizante del Partido Acción Nacional desde 2011 y militante desde 2015. Ha participado activamente en procesos internos y electorales, desempeñándose como coordinadora en diversas campañas políticas en el estado. Actualmente cursa una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, fortaleciendo su formación académica y su compromiso con la profesionalización del servicio público. Miriam Martínez Sánchez se distingue por su liderazgo cercano, su visión de servicio y su convicción de que la política debe ser una herramienta para transformar vidas y construir un Tlaxcala más justo, equitativo y con oportunidades para todos. Pues aquí está tu trayectoria, Miri. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Pues mira, la verdad es que es la trayectoria, digamos, política, profesional, institucional, pero antes de llegar a esa trayectoria, como muchas mujeres en Tlaxcala, como muchas madres, como muchas hijas y estudiantes, pues tienes que cruzar por una etapa difícil donde las puertas se cierran, donde a veces no ves la luz, ¿no? De lo que va a pasar. Y en algún momento, pues tienes que librar ciertos obstáculos sociales, familiares, institucionales también, y que ya una vez que logras en algún momento derribar esa barrera, logras consolidar quizá una trayectoria, que es lo que en este momento estoy buscando. La verdad es que me hace falta aún mucho por hacer, por trabajar y por consolidar, pero creo que son piezas y creo que son ladrillos o creo que son parte fundamental de la construcción de lo que en un momento quiero llegar a hacer y sobre todo quiero que mis hijas lleguen a ver. Ok. Justamente tú lo dices bien. Esto que yo resumí pareciera que es tan fácil, ¿no? Llegar a ocupar el espacio que hoy tienes. Pero vayámonos a esta parte en donde quisiera que nos compartieras de dónde eres, dónde naciste, eres de qué municipio. Es un poco complicado, mira, quiero platicarles. La familia de mi mamá es del municipio de Tetla, de la comunidad de San Bartolomé, Matlalocan. De ahí son mis bisabuelos y mi abuela materna. De mi familia paterna son de Ciudad Neza. Entonces, pues mi mamá en ese momento, cuando estaba embarazada de mí, decidió que quería que yo naciera en Guamantla. Había un hospital, Sanatorio Guadalupe, muy conocido. Muy Muy conocido. conocido, que digamos que es el hospital, digamos, era particular en ese momento, Sí. ¿no? Donde todos Sí. acudían y dijéramos, oye, quiero algo mejor que el sector público, Sí, pues sí, voy a sí. ir. Pero mi mamá, pues obviamente ella era obrera, juntó, ¿no? Y dijo, bueno, de mi niña quiero que nazca ahí. Entonces, literal, solamente fui a nacer ahí, ¿no? Ok. Mis dos hermanos nacieron en Ciudad Neza, ellas mayores, ella regresa aquí, se separa de mi padre, regresa aquí y pues voy a nacer a Huamantla. Entonces ahí regreso obviamente mi mamá vivía en ese momento en Apizaco, estuvimos un tiempo viviendo en Apizaco, yo creo que hasta los 7 años. Recordarás que fue por el 91-95 más o menos donde estaba en auge la entrega de casas de interés social que eran los Infonavit. Estaban haciendo diversos Infonavit, entonces mi mamá trabajando en una fábrica en el corredor Xicotencas cuando era muy grande, ampliamente grande, trabajaba ahí y le dieron su casa, pero antes tuvo que ir a manifestaciones, a marchas, a acompañar al partido del PRI en ese momento para que pudieran darle su casa de interés social, ¿no? Como integrante de un sindicato. Entonces le dan su casa en Infonavit Tetla. Y llegamos a vivir ahí, ella, mis dos hermanos mayores, mi abuelita y 3 hermanas más de mi mamá en esa pequeña casa. Entonces, la verdad es que vivíamos, yo creo que como unas 8 personas en esa casa, ¿no? Pero pues fue un aliciente porque ya no pagaban renta. Claro, sí, sí, sí. Entonces llegamos a vivir ahí y de ahí siempre estudié
la primaria la estudié fuera de Tetla, aquí en la Xicoténcatl, en la primera Xicoténcatl, entonces tomaba mi transporte a los 7 años porque mi mamá trabajaba, se iba a las 6:30 de la mañana y regresaba hasta las 7 de la noche, nos quedábamos al cuidado de mi abuelita o si no estaba mi abuelita, pues solos, ¿no? Como muchas familias. Tomaba mi transporte a las 7:30 de la mañana, llegaba a la primaria a las 8, me bajaba, caminaba una cuadra y de regreso lo mismo, salía a la 1 de la tarde, tomaba mi transporte y me regresaba hasta Tetla. O sea, muy chiquita pudiste, bueno, tenías que Tenía, buscar esta movilidad tenía independiente. que hacerlo sí o sí porque era la única forma de ir a la escuela. Y después entré a la secundaria, la técnica número 9, también en San Andrés, bueno, en Zompantepec, frente al tecnológico, pero en esa etapa regresamos a vivir en Apizaco. Mi papá fallece cuando yo tengo 7 años, justo cuando le dan su casa a mi mamá, ¿no? Como, a ver, se queda a los 29 años viuda, ¿no? Entonces con nosotros tres le dan su casa, mi papá fallece cuando yo tengo 7 años y justo cuando voy a la secundaria, después de unos 9 años de viuda mi mamá, aproximadamente conoce a su actual esposo, que puedo decir que es mi padre y abuelo de mis hijas, ¿no? Y entonces venimos a vivir un rato a Pisaco. Y aquí hiciste La que secundaria. la secundaria. Y de nuevo me regreso para Tetla, ¿no? Y de ahí entro a la universidad y termino la universidad en Tetla. Bueno, digamos, en la Autónoma de Tlaxcala, pero viviendo en Tetla. Ok. Oye, ¿y cómo eliges tu carrera? La verdad es que durante ese tiempo, independientemente de que mi mamá pues ya tuviéramos una familia consolidada, mi mamá siempre tuvo pues como un eje rector para nosotros y es saber, yo necesito que ustedes terminen una profesión, que sean profesionistas, que terminen una carrera. Entonces nos da estudio a mis dos hermanos y a mí, pero en ese inter yo también colaboraba pues con algunos gastos propiamente míos, ¿no? Porque quizá no me faltaba alimento, ¿no? Pero si quizá como estudiante necesitabas algún libro, necesitabas comprarte algo más, pues no alcanzaba con el sueldo de mi mami, ¿no? Entonces, pues inicié trabajando en una zapatería, la Canadá que estaba aquí en, no recuerdo cómo es, en Chicotenca. Xicotenca, la Canadá, después estuve en una pañalería también, estas pañales a granel que llegan, entonces tienes que prepararlos y ponerlos en paquetes. Después estuve frente a la primera Xicotenca en una librería también. Y pues te das cuenta que como mujer, como niña, como adolescente, junto con tu madre, junto con tu familia, pues hay ciertos obstáculos que no puedes librar tan fácil y la única forma de incidir es participando en la política y estando donde toman las decisiones. Entonces, a partir de ese momento es que yo decido estudiar ciencias políticas, ¿no? Porque me doy cuenta que pues mi madre para poder tener un empleo, para poder tener una casa, tuvo que ser parte de un sindicato, tuvo que ir a marchas, tuvo que ir a mítines. Si yo quería tener un ingreso más, tenía que trabajar, pero durante ese tiempo pues sufrí acoso, ¿no? Recuerdo que estaba esperando el transporte a los 15 años para ir a la zapatería, justo en la esquina entre la Avenida Juárez y 16 de septiembre. Estaba esperando ahí el transporte para llegar a una que será unas 5 cuadras más adelante, y un tipo pasa y te toca, ¿no? Y entonces te das cuenta que tienes 15 años, ¿no? Y que son las 6:30 de la mañana y que pasa alguien y pues sin pena, sin nada, sola, pues hay condiciones en las que las mujeres tenemos que desarrollarnos y tenemos que enfrentar sí o sí, ¿no? Y la única forma de poder incidir y poder cambiar un poco esto, pues es haciendo trabajo político. Claro. Entonces decido estudiar ciencias políticas y administración pública, aparte de que me apasiona el servicio público. Okay. Si yo en este momento no fuera legisladora, estoy segura que estaría en una presidencia municipal, en alguna institución de gobierno. El servicio público es algo que me gusta. Ok. Y cuando tú llegas a la carrera, ¿qué área de esta carrera te llamó mucho más la atención? Servicio público. La ¿Sí? verdad es que, a ver,
Obviamente para ser servidor público pues no se necesita en algunos casos y en muchos tener una profesión como politóloga, ¿no? Pero sí es cierto que hay ciertas herramientas o ciertas técnicas, ¿no? O conocimientos que te da la ciencia política. Y uno de ellos, pues, es el servicio público y también la generación de políticas públicas. Entonces, poder contribuir para generar políticas públicas que beneficien a la gente requiere, pues, una especialización, ¿no? Por eso es que también hoy estoy estudiando la maestría en gobierno y políticas públicas. A ver qué necesitamos, ya tienes un problema, cómo vas a incidir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a evaluar? Y qué resultados va a tener. Entonces, por eso es que también busco esa profesionalización. Ok. Y en la carrera, ¿tú buscabas pertenecer a un partido? ¿O, Sí, o cómo llegó esta invitación o cómo llegó este partido a tu vida? sí buscaba tener o pertenecer a las filas de un partido político, pero sobre todo como joven buscaba que me abrieran las puertas. Por eso es que de repente, en mi caso, soy empática con los jóvenes y las jóvenes. Hoy en la oficina se acercó una joven a pedirme una oportunidad de trabajar, ¿no? Recién salía de la universidad. Se acercó también otra chica y dicen, oye, pues aunque nos ayuden con el pasaje o con esto, o no tengamos un sueldo formal, pero necesitan experiencia. La única forma de darles experiencia es pues abriéndole las puertas. Sí, Y claro. porque me recuerdan a mí también, de joven, el que fue tan difícil ganarte un espacio. Entonces, pues en la universidad, ¿no? Buscas también tener experiencia e ir trabajando e ir estudiando. Entonces, Estando en la universidad, estando en perdón, la universidad, ¿buscaste algún espacio público? sí, Sí. sí busqué un espacio. Sin embargo, recuerdo que acudí al ayuntamiento de Tetla y pedí una oportunidad. Ya no era el servicio social. Les dije, oigan, denme chance de aprender. Si quieren, no me paguen nada. Nada más déjenme estar aquí y aprender. Yo dije, voy a llegar, van a ver, pues mi capacidad, ¿no? Digo, también no era que lo supiera todo, Claro. pero por La ganas y disposición, por ¿no? disposición, no paraba. Que eso ayuda mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, estuve medio año y sí, pues, oye, muchas ganas, felicidades, eres una joven que aporta. Bueno, denme chance. No, todavía no podemos. Pues ni modo, ¿qué hacía, no? Ujú, Pues es a lo que te enfrentas. ujú, Entonces, pues como esta y otras situaciones desafortunadas fue a lo que me pude encontrar, ¿no? Salgo de la universidad y recuerdo que yo creo que unos 6 meses después tengo a mi primera bebé, bueno, me embarazo de mi primera bebé. ujú, Entonces, pues fue complicado porque no fue tan fácil, más bien no pude encontrar un trabajo estando embarazada. ujú. Recuerdo que solamente me abrieron las puertas en el Seguro Popular y por eso es que voy generando esta cercanía o empatía con el Partido de Acción Nacional. Ahí es tu Ahí primer es, acercamiento. entonces, porque en el Seguro Popular me dijeron, ¿sabes qué? Sí, tenemos problema en que estés embarazada, solo que el trabajo es ir a las comunidades y De pues campo. de campo. Pues ni modo, lo tomé. Era de Ok. lunes a sábado. Recuerdo que íbamos a Tlaxco, que era la zona que me tocaba, El Peñón, todas estas comunidades alejadas y tenías que cumplir una meta para afiliar a las personas, pero más que cumplir una meta, realmente se acercaba estos beneficios a la gente y tocabas hasta la puerta de su casa para poderlos llevar y aparte conocías las condiciones en las que vivían las personas, las familias, las adolescentes, las madres jóvenes, sin ayuda económica, sin atención médica oportuna y entonces el acercarles el seguro popular y el afiliarlo les permitía a ellos Ujú, tener una garantía de tener seguridad social y además no solamente era eso, tenían que ir al centro de salud y tenían que ir a pláticas, activación física y les daban su cuadro básico de medicamentos, la atención oportuna. Entonces eso a mí me hizo pues enamorarme del Partido de Acción Nacional como una política pública importante del Seguro ujú. Popular, que fue en este caso para el Partido de Acción Nacional, pero sobre todo buscar el bien común. Entonces ahí es, y aparte,
pues fue el único chance que pude tener para estar embarazada y poder trabajar. Ok. Lógicamente después ya no pude, era imposible ir a campo con Sí, sí, sí. 8 meses de embarazo, ¿no? Y de ahí, la verdad es que entró por una invitación política, en campaña política, entonces en mis ratos libres hacía campaña política para, digamos, acceder, en este caso, el que era el candidato al gobierno municipal en Tetla. Ujú, Entonces voy combinando esta situación, ujú, ganamos y me dice, oye, pues ahora sí vamos a colaborar juntos, ¿no? Con otro equipo, con muchos amigos que ujú. creímos en esa campaña, en ese proyecto. Y es justo ahí cuando entro ahora sí específicamente al área del servicio público en el ayuntamiento. ¿Y ahí ya eras parte de esta afiliación del partido o todavía no? No, Mm, porque por supuesto que era el Partido Acción Nacional, ujú, ¿no? ujú. El candidato era en ese momento el ingeniero Sergio Montiel, era el 2011, la campaña fue el 2010-2011 y era un partido, más bien era un gobierno de Acción Nacional. Ujú, Entonces entro al gobierno municipal e intento afiliarme. Sin embargo, afiliarse al Partido Acción Nacional en diferentes momentos es sumamente complicado. Lo intenté muchísimas veces, no aparecía en las listas, no aparecía en el padrón, sino fue hasta en el 2014, 2015 que logro nuevamente, lo intento, tomo mi curso, y aparezco ahora sí en el padrón del Partido de mm, Acción Nacional. Es complicado como dirigente, traté de abrir las puertas lo más que se pudiera. Sí afiliamos, hubo una afiliación más o menos de unas 600 personas y todavía 400 constancias se quedaron ahorita para que el nuevo ujú. dirigente pueda concluir, pero justo celebramos ahorita que con el relanzamiento del PAN a través de una aplicación, bueno, pues puedas ingresar mucho más fácil al Partido Acción Nacional porque sí era complicado. No era solamente un tema de la dirigencia estatal, sino que tú como dirigencia recibes las solicitudes, impartes los cursos, bueno, el área de capacitación, Ujú, ujú. los imparten, te envían tu constancia, pones tus huellas, pero tú envías todo esto a la Ciudad de México Ok, y esperas a que el ser en la Ciudad de México te apruebe. valide esos Ok, registros. ok. Oye, ¿y qué es lo que te gustó del PAN? Digo, independientemente de este acercamiento que tuviste de campo y que conociste una política pública que era de este partido, parte de su filosofía, ¿qué fue lo que más dijiste? Sí, esto coincide con lo que yo busco, esto me gusta y creo que estoy convencida de querer estar en este partido. Primero que no es un partido acaparador, en el sentido de que busque tener ciertos números de afiliados solamente por tenerlos, ¿no? Es decir, que recibiera INES o recibiera afiliaciones solamente por incrementar su número, sino que de Ujú, verdad para pertenecer al Partido Acción Nacional tienes que conocer su doctrina, tienes que saber cuáles son sus estatutos, tienes que saber qué es el PAN verdaderamente y decir, sí quiero pertenecer al Partido Acción Nacional. No es que se reserve el derecho de admisión, por supuesto que no, hoy más que nunca necesitamos de todas y de todos los ujú. caltecas y de todos los mexicanos y es un partido abierto, pero sí es cierto que busca generar bien común, pero nada más es decir la palabra secas, que es bien común. Realmente busca profesionalizar y preparar a quienes formamos parte de sus filas. Hay mucha gente que no lo sabe, que no está inmersa en la política, pero está Acción Juvenil. Prepara a los jóvenes que van a ser los líderes en un futuro de este partido, pero sobre todo van a ser los gobernantes, legisladores, senadores, los capacita, no solamente en temas institucionales propiamente del Partido de Acción Nacional, sino también con temas coyunturales de la política del país y también les ofrece demasiados talleres y demasiada especialización, es decir, te prepara para el servicio público. Ujú. Creo que esto no lo tienen los demás partidos políticos y de ahí nace el amor al Partido Acción Nacional y que también es un partido de familias, hay que decirlo, ¿no? Ujú, ¿Cómo es que tú vas afiliando? Es una cadenita, ¿no? No es que digas, voy a ir y voy a afiliar a 300 personas, no. A ver, afilias al círculo más cercano primero, que es
tu familia, ¿no? Ujú. Entonces es un partido compuesto de familias, no en el sentido de familias de cierta forma a través del poder, no, sino de familias mexicanas, de familias tlaxcaltecas, de la familia en las comunidades o en los municipios. Y eso hace que se genera una mayor identidad para el Partido Acción Nacional. Y qué, a lo mejor quizá ya me lo respondiste o ya diste exactamente un poco hablando de lo que es la doctrina del partido, pero ¿qué es el PAN? El PAN, y hoy que justamente estamos viendo estos momentos tan coyunturales y Ujú. tan polarizados y de división, creo que estamos regresando en ese momento donde el PAN nació. El PAN nació desde la oposición. El PAN nació desde enfrente del gobierno. Es decir, no era necesario tener un espacio en el gobierno, no era necesario ser gobernante o estar en el poder, digámoslo así, en ese momento, para poder hacer algo por la ciudadanía. Ujú. Entonces el PAN nace de enfrente del gobierno haciendo, realizando acciones que el gobierno dejó de hacer Ujú. o que no hacía. Ujú. Por eso hoy nosotros estamos regresando a las calles a hacer limpias de parques, limpia de ríos, a llevar el bacheo, a llevar alarmas vecinales. Es decir, no estamos en el gobierno en este momento, es claro, ¿no? Pero sí estamos enfrente del gobierno y podemos hacer algo y no podemos quedarnos con las manos cruzadas, sobre todo en materia de seguridad pública. Ese es el PAN, el Ujú. que siempre trabaja, el que siempre permanece activo, el que está abierto a la ciudadanía, pero está incidiendo para que le vaya bien a México y para que le vaya bien a Tlaxcala. Ok. Ahora, en esta ruta de la que tú hablas de formar parte del PAN, cuando tú ya eres una afiliada de este partido, ¿tenías claro la ruta que tú querías dentro de este partido? O sea, ¿te veías como diputada, te veías como dirigente, lo pensaste, pasó por tu cabeza? La verdad es que, bueno, cuando estudias ciencias políticas, pues lógicamente en algún momento quieres estar en un cargo Ujú. político, en un cargo público. Ujú. Sin embargo, si tú te pones un cronograma, yo no tenía como meta ser dirigente en ese momento, ¿no? Ujú. Tal vez más adelante, construyendo, caminando, es decir, sin embargo, pues hay temas coyunturales y no quiere decir que sea la circunstancia, ¿no? Sino temas coyunturales en donde tienes que poner los pies en la tierra y tienes que decir, si le entro, ¿por qué? ¿Con qué? ¿Y qué vas a hacer también? No solamente entrarle por entrar y decir, bueno, ya se me presentó la oportunidad, entonces pues lo tomo. No, Ujú. realmente hacer un análisis del por qué vas a decidir formar parte o encabezar un proyecto. Y es así como en el 2021 yo decido participar. Si bien es cierto que con las acciones afirmativas, bueno, le correspondía a Tlaxcala mujer, también es cierto que estaban otras mujeres más inteligentes, no más inteligentes me refiero, más inteligentes, trabajadoras dentro del PAN, que también levantaron la mano, ¿no? En este Ujú. caso, en su momento fue la senadora Minerva, estuvo también la diputada Lilia Caritina, que también pudo haber participado, y algunas otras compañeras más. Sin embargo, nosotros en el equipo decidimos participar. Quizá teníamos una desventaja, sí, porque no habíamos ocupado cargos que el reflector te permitiera decir, ah, pues ahí está Miriam, ¿no? Ujú. Pero si era una militante que había caminado, que había trabajado, que había tocado puertas, una militante de a pie, que sabía perfectamente lo que conlleva el estar atrás de un candidato, el estar atrás de una campaña, el estar en el servicio público y saber lo que necesitaba en ese momento la militancia. Y la militancia, pues de cierta forma estaba cansada de decir, bueno, no es que sean los mismos de siempre, ¿no? Pero entonces, cuando alguien de la militancia va a acceder a ese espacio? Ujú. ¿Cuál era mi ventaja? Pues que yo no había estado en algún espacio antes Ujú. y eso me permitía tener la aceptación de los militantes y decir, bueno, es como nosotros, ha trabajado, ha caminado, ha estado en campañas, ha tocado la puerta, sí ha tenido cargos en ayuntamientos, pero hasta ahí. Entonces Ujú. eso nos permite a nosotros caminar y tocar las puertas sin deberle nada a nadie por no tener un cargo, pero sí con muchas ganas de poder acordar y de caminar. Entonces fue como consolidamos este proyecto Ujú. y iniciamos, yo creo que me conocía
25% de la militancia, de los 3.600 que eran en ese momento, 3.700 en el padrón, me decían, oye, te conoce el 25% de la militancia, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Pues tocando puertas, sabiendo hacer lo que sé hacer. Campañas políticas y tocar puertas y generar acuerdos. Y eso lo hicimos, tocamos todas las puertas de los militantes. Y este trabajo que hacen las mujeres en la política, ¿qué tan difícil fue para ti? Fue complicado porque uno, pues tengo un esposo, ¿no? Que lleva 29 años de militante, que tenía un reflector importante en el Partido Acción Nacional y que lo sigue teniendo porque es su liderazgo como militante. Pero si no faltó quien, es que porque es la esposa, es que la pusieron, es que ella no sabe nada, es que porque ella si yo no la he visto siendo diputada, es que porque ella si no la conocemos, aparte, pues está muy joven, no sabe nada, ¿no? Recuerdo que decían mucho, la chamaquita, la niña, pues tampoco está tan chamaquita ni tenía, son come años, pero tampoco estaba tan chamaquita ni tan niña. Entonces te enfrentas a esos problemas, Ok. cuesta trabajo, pero también vas creando tu propio liderazgo. Y la gente se va dando cuenta que independientemente pues de que Ángelo tenga su actividad política y su trayectoria, pues yo también tengo la mía y construyo la mía, ¿no? Ujú, Es cierto, pues yo no puedo evitar que él participe también porque tiene sus años de militancia y lo mismo ujú, conmigo. ujú, ujú. Y aunque somos esposos, pero cada quien tiene su formación, cada quien tiene e incluso la forma de hacer política es muy diferente de uno o de otro y lo hemos visto porque hay compañeros en el equipo que nos dicen, no, es que son totalmente distintos, ¿no? Y creo que ahí es donde viene la coincidencia, donde somos distintos. Y vamos formando nuestra trayectoria y costó trabajo, pero hoy se dan cuenta que pues Miriam, sí, por supuesto que hay muchas personas atrás de mí, ¿no? Incluido él como parte de un equipo, ¿no? Ujú. Como todos los políticos que tenemos un equipo que nos impulsa, pero al final yo tomo mis decisiones, yo soy Miriam y hago política a mi forma, como Ujú. Miriam. Claro, y te lo pregunto porque esto no es novedad para nadie, el que el camino de las mujeres, no solo en la política, sino en muchas áreas, nos vemos mucho más limitadas, em, Cuestionadas. cuestionadas. Tú mismo lo decías de los comentarios que se hacían y de cómo decían refiriéndose a tu edad, por ejemplo, Sí, ¿no? A tu complexión incluso, ¿no? Pero por eso te lo pregunto, porque sí cuesta más que las mujeres estén dentro de la política. ¿Hay algún momento en el que tú pensaste desistir y decir, mejor no, porque esto también no es cómodo? la verdad es que hasta el momento no. Okey. He pasado complicaciones muchísimas, familiares, personales, que han puesto en jaque en algún momento de forma personal o al Ujú, interior, incluso como madre, ¿no? De decir, híjole, está súper difícil ahorita, ¿cómo le voy a hacer? Mi trabajo como política, mi familia. Pero la verdad es que he recibido, dicen que hay redes, ¿no? Que tejas tus ujú, redes o que tejas tus grupos. He recibido apoyo de muchas personas, en este caso de mi madre, ¿no? De mi madre que ha sido para mí pues una figura sumamente importante, sobre todo porque nos enseñó a trabajar muchísimo y a no rendirnos ante diferentes circunstancias. Entonces, ella siempre me dijo, hija, yo te voy a dar estudio para que tú tengas una formación, para que seas una profesionista, yo no te quiero ver en la casa, ¿no? Que también es respetable quien decide quedarse en la casa, que no es claro. un trabajo enorme, creo que por eso Ujú. también no quiero estar en la casa, ¿no? Sí. Es un trabajo enorme, pues yo te quiero ver trabajando. Ujú. Entonces, eso me marca Y quizá mucho. también en otras condiciones en las cuales a ella le tocó estar, ¿no? Porque eh, digo, obviamente, digo, pues también admirable el trabajo de una persona de una mujer que es obrera y que también sus condiciones la lleva a tener este sustento para sus hijos, ¿no? Pero también es un trabajo, pues, es duro, duro, ¿no? es un trabajo duro, es un trabajo sumamente digno, pero muy duro. Me Ujú, decía mi mamá, a ver, yo durante 30 años llegué al mismo lugar, a sentarme en el mismo lugar y a ver las mismas paredes de enfrente y de atrás. Y yo ujú. no quiero que tú vivas eso, ¿no?
hoy en día me dice, ay, hija, ¿y ahora dónde vas? Digo, pues no, tú me decías que no querías que estuviera encerrada en 4 paredes, pues Ahora ahora quiero. de libre, ¿no? Subo y bajo. Entonces, ella me apoya mucho con mis hijas, mi papá también, con mis hijas, por supuesto, Ángelo también cumple su Ujú, función como padre. Mis hijas también son sumamente comprensivas conmigo, entonces creo que eso me da a mí la ujú, fortaleza. Porque aparte, cuando tus hijos crecen y tienen acceso a las redes sociales, digo, una de ellas tiene 12, la otra tiene 16, pues oye, todo está aquí, verdad y mentira, más ujú, mentira que verdad. claro. Entonces, de repente no es el escrutinio público el que da más miedo, sino Ujú, el de la familia, ¿no? ujú, Y entonces mis hijas, pues pueden ver comentarios buenos, pueden ver comentarios negativos. Jamás hay un tema de decir, oye mamá, ¿qué está pasando? Un cuestionamiento. A ver mamá, lo que puedan decir en las redes, dicen ellas, es hate. Y hasta ahí se queda. Dice, nosotros conocemos a nuestra mamá y nos da risa. Jamás las he visto enojarse por algún comentario ofensivo, que han sido muchos, Claro. ¿no? Las Ujú, mujeres en política recibimos muchos comentarios ujú. negativos en las redes sociales. Jamás las he visto cuestionar o las he visto, mamá, dedícate a otra cosa. Ah, están vacunadas. Están vacunadas, realmente están vacunadas, ¿no? Ok. Oye, y a mí me gustaría preguntarte un dato que me parece muy interesante. Tú como militante y obviamente al ser dirigente de tu partido, em, eres una figura pública que obviamente cambió de aquella chica que se fue embarazada al monte casi casi, Sí, ¿no? A ir a visitar a estas familias. Y ahora eres una figura pública. Y creo que los primeros que te tienen o estás en la mira son los medios de comunicación, más allá de las personas que puedan opinar y comentar, pero los primeros que están son los medios de comunicación. ¿Cuál fue tu experiencia de cómo empezaron a ver a esta Miriam como dirigente del Partido Acción Nacional? pues la verdad es que es algo que se va dando con el tiempo, con la práctica, si podría decirlo así. La Ujú, verdad es que las primeras veces, pues por supuesto que me temblaban las piernas cuando tenía una entrevista o recibía ujú. algún compañero de los medios de comunicación, periodista o reportero, híjole, que no me fuera a equivocar, ¿no? Pues el miedo te invade. Y a la fecha todavía nos invade el Sí, miedo, claro, ¿no? Pero sí, logras quizá sí. controlarlo un Ujú, poco y te vas preparando, ujú, ¿no? ujú, Pero creo que fue con la cotidianidad, es decir, con el recibirlos, el acercarme a ellos, el que te conocieran. ujú, Todavía me sucedió apenas con Luis Girón. ujú, Yo nunca había ido a una entrevista con Luis Girón, tiene un programa que se llama Café Político en La Bestia. Y me dijo, oye, ¿vienes al programa? Sí, ¿no? Entonces por ahí hubo quien me dijo, aguas, porque es muy ácido, aguas, porque esto está bien, ¿no? Llegué, fue una de las entrevistas más amenas que he tenido, ujú, ¿no? Y él me decía, me lo dijo en cámara y me lo dijo también detrás, oye, me llevo otra imagen totalmente distinta de lo que yo tenía pensado. ujú. Entonces creo que solamente espero el momento Que se diera, que se ¿no? diera y en el Ujú, que tenga cercanía con las personas y se van ujú, dando cuenta, pues quién es Miriam realmente, y ya van a poder definir o tener con un poco de mayor claridad quién soy, ¿no? ujú, Entonces, por supuesto que ha sido complicado, sí, porque al inicio estaba muy marcado el tema de, oye, ¿y tu esposo? Es que dicen que tu esposo, así, es que dicen que tu esposo va a mandar y yo, híjole, no lo veo acá atrás, ¿eh? Una, dos, no lo veo aquí, no tengo aquí que me estén El diciendo, chícharo aquí. di esto, di lo otro, ¿no? Okey, Y la okey. verdad es que él se metió a su presidencia municipal y yo completamente estuve metida en el patio. Oye, pero también es como, o sea, tu percepción es como, es decir, nosotros como medios señalamos de la misma manera a los varones que a las mujeres. No, 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 sí, sí considero, no quiero, espero que no se molesten, pero sí considero que la sociedad en conjunto, ¿no? Creo que Ujú, estamos rompiendo todos estos paradigmas donde sí hay
pues señalamientos más duros contra nosotras las mujeres, ¿no? Incluso no nada más en los medios de comunicación, también en las redes sociales. Claro. Y entonces por eso la necesidad de legislar aún más en favor de las mujeres. No es que siempre estemos legislando por las mujeres, porque hay quienes en redes sociales te ponen, es que nosotros los hombres también padecemos, es que nosotros los hombres también sufrimos. A ver, sufrimos hombres y mujeres, Sí, ¿no? claro. Pero sí hay estadísticas donde desafortunadamente las mujeres somos más vulnerables de ciertas violaciones a nuestros derechos. Claro. Y entonces tienes que poner agravantes, ¿no? O entonces tienes que legislar de cierta forma con perspectiva de género. Pasemos a ese trabajo que tienes actualmente ahorita, Miriam. Creo que las condiciones de ser mujer y las condiciones de ser mamá y las condiciones de ser esposa y las condiciones de ser hija, incluso creo las condiciones en las cuales te creciste, ¿no? Te dan otra mirada, creo. Y, y me parece que ese es como un poco viendo todo el recorrido que llevas para ver si en este momento yo soy diputada, qué puedo aportar y qué puedo hacer. ¿Cuáles son las iniciativas que tú has presentado y en las que estás trabajando tú? He acudido a algunos de los eventos de temas muy importantes que tienen que ver con las mujeres y que seguramente en otros años y en otras épocas ni siquiera eran tocados o mencionados, ¿no? O sea, ni siquiera podíamos hablar del tema. Y creo que tú con esta experiencia que tienes has puesto sobre la mesa temas que al final nos tocan a las mujeres que somos mamás, nos tocan a las mujeres que somos esposas, nos tocan a las mujeres que vivimos de alguna manera violencia, que creo que todas en algún momento lo hemos pasado, pero platícanos sobre este trabajo legislativo o cuál fue la meta cuando tú llegaste. La verdad es que creo que hemos dividido en dos el trabajo legislativo. Primero, la verdad es que sí tiene que ver con los problemas, ¿no? Con la historia de vida que traes, sobre todo como mujer, y quieres incidir. Tengo hijas, tengo 3 hijas, tengo una hija de 16, una hija de 12, una hija de 2 años, y mi esposo tiene 2 hijas. Entonces, piensas Tienes un en, batallón. piensas en estas niñas y En piensas esta inmediatez en que esta tiene. inmediatez, pero en todas las niñas y jóvenes y las mujeres de Tlaxcala, ¿no? Es decir, entonces generas una agenda legislativa con base en lo que en algún momento tienes que enfrentarte para que nadie más tenga que enfrentarlo, porque si no, no valdría la pena estar legislando y que nuevamente tenga a la gente que ver en estos problemas. Y la otra es con base en temas o deficiencias que tenemos en Tlaxcala o en el país, como seguridad pública, ¿no? Entonces, la verdad es que decidimos presentar iniciativas como el derecho a la lactancia materna. ¿Por qué? Pues una, porque soy mamá. Dos, porque también estuve en esta etapa y fue muy complicado vivirla. Ya comenté que estando embarazada no pude obtener un trabajo, no me querían dar un trabajo hasta en el Seguro Popular. Y después cuando nació mi bebé, nadie me quería emplear porque estaba amamantando, ¿no? Entonces fue sumamente complicado. Después, cuando estuve en el ayuntamiento de Tetla, tuve a mi segunda bebé y la verdad es que en ese momento mi jefe, el presidente, me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes chance de irte a amamantar, no toma tus horarios. Bueno, para mí fue maravilloso porque vivía cerca de la presidencia y entonces pude escaparme Sí, un tenías par de esta horas, posibilidad, ¿no? ¿no? Pero aún así, pues le retiré el seno a los 8 meses, ¿no? No fue como que estuviera amamantando mucho tiempo. Me dio esa posibilidad, pero me la dieron, ¿no? No es decir, es algo que las mujeres tengamos ya que depender de la voluntad política de alguien o no. Claro, claro. Y con mi tercera bebé no pude amamantarla porque fue prematura, no tuvo lo suficiente madurez para poder succionar, entonces la pasé muy mal porque estuvo en la incubadora, pero adicional no pude tener esa conexión con ella. Y adicional a ello había compañeras en mi trabajo, colaboradoras que estaban teniendo a bebé, estaban en esa etapa, llegaban al Congreso y no tenían a dónde amamantar al bebé. Una ciudadana me fue a buscar con su bebé de 3 semanas de nacida y la tenían abajo, no podía acceder, no tenía dónde sentarse. Nosotros habilitamos un pequeño espacio para que
me esperara mientras la atendía, ¿no? Y no tenía dónde cambiar el pañal. Entonces me di cuenta que teníamos que legislar en favor de las mujeres y de la primera infancia. Entonces, uno, que no dependamos de la voluntad política. Si existe voluntad política, pues qué padre, nos van a dar a las mujeres ese derecho, nos van a dejar el derecho de poder ir a amamantar. Pero quien no tenga la voluntad política, una de dos, o dejas de trabajar o dejes de darle pecho a mí. Y entonces violentas Que no ambas solamente cosas. a la mamá, sino Sí. también al menor, porque aparte es un alimento que está comprobado que es el mejor alimento para los bebés. Te ahorra dinero, te ahorra enfermedades, te ahorra tiempo, ¿no? Y en ese momento dijimos, ¿sabes qué? Es momento de que tenemos que legislar en favor de la lactancia materna, políticas públicas también en favor de la lactancia materna y habilitar el primer lactario en el Congreso. Uno, hay compañeras que están amamantando y dos, hay gente que va a visitarnos. Tres, está abierto a la ciudadanía. No es nada más para nosotras, ni para la gente que trabaja ahí, sino también para cualquier persona que quiera ir a hacer cambio de pañal, quiera amamantar, está abierto el lactario. Afortunadamente, logramos consenso con mis compañeras y compañeros diputados y se logró habilitarlo, pero lo importante es que se apruebe la reforma, ¿no? Que se apruebe la iniciativa para que se reconozca como derecho a lactancia materna en la Constitución. Que por ahí también tenemos de repente algunos comentarios negativos en redes sociales y nos dicen, es que eso ya está garantizado en la ley laboral. Sí, pero quienes no están sujetas a esa ley laboral, los estudiantes, ¿no? Y si en el sector público lo realizan, pero no en todos los sectores, quedan desprotegidas la mayoría de las mujeres. Entonces tiene que estar reconocido para que tanto en sector público, sector privado y en cualquier momento o en cualquier etapa del desarrollo de la mujer que esté amamantando, sepan que hay un derecho y que hay un artículo que las protege. Pues me parece, yo creo que quienes hemos tenido la experiencia o quien hemos experimentado amamantar, conocemos las condiciones de que puedas tener un espacio o no un espacio, o esta posibilidad de que le puedas dar la leche a tu bebé en la hora que lo necesita, ¿no? Porque muchas veces tampoco eso lo puedes hacer, o sea, hay quienes de alguna manera ves la forma y entonces te sacas la leche y le dejas a la mamá o a la tía o a quien te lo va a cuidar o a la guardería, ¿no? Pero sí son condiciones que no siempre están o nos favorecen a nosotras las mujeres, ¿no? Y que te ponen en jaque, Sí, te claro. ponen a decidir, Sí, sí, ¿no? sí, sí, No sí. tiene que ser así, el Estado tiene que salvaguardar pues todos los derechos de las mujeres y su desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, este fue el ejemplo con esta iniciativa, pero también ahora con la que nos han acompañado, que tiene que ver con violencia digital, Okey. ¿no? Que es Ujú. adición a este tercer párrafo del Código Penal local en el artículo 295 bis. A ver, ya está la ley Olimpia, ¿no? Que también es para hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Porque de repente solamente para mujeres, no, para hombres y mujeres. Pero con la llegada de la inteligencia artificial se vuelve aún más difícil, ¿no? Si de por sí generar sentencias con la ley Olimpia y castigar a quienes realizan estas violaciones es complejo, ¿no? Ujú, ujú. Pues aún y más con la llegada de la inteligencia artificial. Son ahora estos denominados deepfakes, que son videos, imágenes que utilizan inteligencia artificial y que en algún momento de esta exposición a medios, pues te sexualizan, ¿no? O Ujú. violan tu intimidad sexual digital. Y bueno, entonces, ¿qué va a suceder con estos problemas, no? Lo he señalado en diferentes medios de comunicación, que recuerden el caso del joven del Politécnico. Tenía más de 1000 imágenes alteradas de sus compañeras con inteligencia artificial y no pudieron generar una sentencia porque esa laguna y ese resquicio, ¿no? Ujú. Pues es que No, no no está permitía. tipificado. Ujú, no permitía. Entonces, es una adición solamente donde ya esté tipificado, esté también identificado que es inteligencia artificial, ¿no? Y lo único que hacemos es adicionar este tercer párrafo y la pena va igual de acuerdo a lo que establece la ley Olimpia aquí, ¿no? En Tlaxcala, en ese artículo en el Código Penal, entre 3 y 5 años, pero un agravante cuando sea la víctima mujer. ¿Por qué? Porque ya
hemos mencionado que de acuerdo a las estadísticas, pues quienes reciben o son más vulnerables de recibir este tipo de violaciones somos las mujeres, ¿no? Una mitad más. Entonces quiere decir entre 4.5 años y 7 años, ¿no? En el caso de que sea una mujer. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. La verdad es que nos estamos no adelantando porque ya hay documentados diferentes situaciones que tienen que ver con este tipo de delitos, pero vamos, ok, lo documentamos, lo tenemos, pero si no se encuentra tipificado, no va a poder ser sancionado. Entonces, es tenerlo en el momento justo con la llegada de la inteligencia artificial y obviamente que las mujeres sepan que hay un artículo, que hay derechos, que hay instituciones también que te cuidan, no solamente en temas propios de tu desarrollo social, sino también en el ámbito digital. Y sobre todo con este avance Rápido. tan rápido que hay en la tecnología y en la inteligencia artificial, que digo, todos los días hay algo nuevo, ¿no? Entonces creo que como tú dices, bueno, pues están previendo esta ley para que realmente pues se pueda atender en el caso que se pudiera dar algún caso, ¿no? Y que lo poco que yo escuché en esta conferencia, pues es que también hay datos muy fuertes y que debemos atender, ¿no? Primero, soy una fiel creyente de la participación ciudadana, del Parlamento abierto. Cuando decidimos presentar esta iniciativa o construirla, la verdad es que nos acercamos a diferentes colectivos, entre ellos Mujeres en Consenso con Coral Ávila, con Cyberpink, con Diana Morales, con el colectivo 50 más uno, con la magistrada Elsa, ¿no? Y una red de acción ética política a nivel nacional. A ver, nosotros como legisladores podemos proponer lo que se nos ocurra, si Sí, claro. hablamos de ocurrencias, que esto no es una ocurrencia, ¿no? Y Pero hay presentar algunas que sí. y hablar, presentar y hablar y decir, pues ya cumplí mi agenda legislativa, presenté tal cual y cumplí. Sí, sí, Pero y claro. luego, ¿quién es parte? ¿Qué datos hay? Que eso es Quienes están importante. trabajando día con día en su trinchera, sin Ujú, reflector, sin micrófono, sin recursos, que están cuidando a ujú, las víctimas y que están padeciendo ujú. todos los días estos temas. Son ellos a los que tenemos que incluir. Con mucho respeto, debo confesar que me ha costado mucho acercarme a los colectivos. Justa razón tienen, porque muchas veces me dicen, es que diputada, nosotros participamos, pero resulta que luego ni las gracias dan o se politiza Claro, y claro. entonces los desviamos de su fin, que ellos sí están todos los días haciendo un trabajo incansable por la gente sin esperar una retribución económica o un reflector político. Claro. Pero yo lo que sí reconozco en esta iniciativa, diputada, es que me parece que es importante, como tú dices, más allá de proponer, que realmente ustedes como legisladores sustenten este trabajo con gente que sabe, con gente que tiene ya un recorrido en el tema. O sea, tampoco son improvisadas, ¿no? Porque los Claro. colectivos que de alguna manera estuvieron presentes, creo que ya vienen haciendo un trabajo de años y que tienen justamente esta información en la cual eso me pareció muy interesante, que tú como diputada dijiste, bueno, a ver, esta es mi propuesta, sí, pero ¿cómo puedo yo asesorarme para que pueda quedar bien o para que pueda estar más fortalecida, ¿no? Porque, insisto, no son expertos y aunque tienen seguramente los asesores, pero el que escuchen, creo que estas voces de realmente la gente que lo vive, que ya lo analizó, que incluso tiene casos, que incluso tiene Sí, documentado, ¿no? Información que dicen, aquí está. no, y la nutre, porque Claro. tú como formación técnica la podrás tener, es decir, todo el proceso que lleva una Ujú, iniciativa, es ujú, decir, puede quedar muy bonita, ¿no? Pero si realmente no está pegada a la realidad, ujú. Sí, sí, no, sí. no estás legislando Ujú, concretamente para responder o resolver alguna problemática, ¿no? ujú, Y en Tlaxcala por eso lo hicimos de esta forma. Y no nada más esta, la verdad es que buscaba acercamiento
con diferentes colectivos. También vamos a proponer una iniciativa de menstruación digna, que también mucha gente a veces en redes se ríe, ¿ya poco es un derecho menstruar? No estamos hablando de la menstruación como tal, que es algo natural, sino de los obstáculos a los que se enfrentan sobre todo las adolescentes, las jóvenes y todas las mujeres en algún momento de su vida, que lo mismo te pone en jaque en algún momento de tu desarrollo por no tener información oportuna. Pareciera un tema resuelto en este siglo y que ya no hables de eso porque todo el mundo sabe qué es la menstruación, qué tienes que hacer cuando llega. No es cierto, todavía existe muchos temas, ¿no? Donde las jovencitas no tienen la información oportuna, donde todavía hay lugares donde no les alcanza para comprar una toalla sanitaria, ¿no? Un tampón. Entonces, pues vamos con los colectivos que están cuidando este tema y que además ha habido iniciativas que se han presentado, sí, pero nosotros vamos a presentar una específicamente pidiendo licencia, ¿no? Se den las licencias en el caso de que tengamos algún tema de salud importante en el periodo de menstruación, ¿no? Porque hay momentos en donde es incapacitante realmente, sobre todo para las niñas, acudir a la escuela y tienen que acudir o dejan o pierden clases o pierden algún examen por no poder tener esta empatía con ellas. Y específicamente con los colectivos y con esta iniciativa de violencia digital, ellos documentan perfectamente lo que sucede, tienen la experiencia. Yo estoy muy agradecida porque en efecto, a ver, yo soy la voz en este momento porque tengo el reflector, Claro. pero quien realiza el trabajo todos los días sin ningún reflector son ellos. Y entonces merecen ese reconocimiento, merecen la apertura y hay muchos temas en los que quizá no vamos a coincidir como Partido de Acción Nacional, ¿no? Claro. Obviamente por nuestra doctrina de principios, pero hay muchos temas donde sí podemos incidir y dejar de lado lo que no coincidimos para sumar en lo que sí podemos trabajar. Y este es uno de esos temas. Ok, pues estamos ya en la recta final de nuestra entrevista y me gustaría ir cerrando. Primero, preguntarte si ha sido difícil ser diputada mujer y hacer trabajo legislativo. Mira, la verdad creo que ha sido más difícil ser la única diputada del Partido de Acción Nacional. Realmente Claro. te encuentras con esta coyuntura en la que estamos en muchos estados también, por supuesto, y en el Congreso a nivel nacional, aunque tengamos determinado número de diputados, pues no alcanza para poder incidir o contrarrestar ciertos temas en los que no estamos de acuerdo, como en algún momento la reforma judicial. Entonces creo que tienes que hacer un triple esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente llegar y proponer, ¿no? Porque no tienes compañeros alrededor para acompañar tus iniciativas y en algún momento generar ese equilibrio y decir, bueno, a lo mejor de este lado no quieren aprobármela, pero voy sumando, voy haciendo acuerdo y entonces se va a aprobar esta iniciativa. No, entonces tienes que hacer un doble esfuerzo de realmente cumplir con tu trabajo de legisladora y presentar iniciativas que abonen a las causas sociales y que no les puedan poner ningún pero. Okay. O sea, y yo por eso les digo, dictaminen. A ver, si no se va a aprobar la iniciativa de la reforma a la Constitución para reconocer el derecho a la lactancia materna, dictaminen en la comisión de puntos por qué no. Y expliquen a la sociedad por qué no se va a votar a favor. Yo no estoy neceando, ¿no? En el sentido de que apruébenla por aprobar, ¿no? Que al final es una iniciativa respaldada también por colectivos. En este caso, Lactatelex estuvo respaldando el colectivo con Marta, quien es una especialista en lactancia materna. Entonces, bueno, explíquenle entonces a la gente y a las mujeres por qué no se aprueba, ¿no? Entonces, tienes que hacer un esfuerzo aún mayor, tienes que acordar aún más, ¿no? Porque estás acordando con una corriente contraria a la tuya, pero debo decirlo, ha habido muestras de voluntad política, se estableció el primer lactario, eso es una muestra importante. Se aprobó nuestro exhorto a los ayuntamientos para homologar los salarios de los policías, eso es importante.
Estoy muy segura que esta iniciativa de violencia digital se va a aprobar también porque está sustentada y porque es una necesidad y porque hay colectivos respaldándola, ¿no? Ujú. Entonces, estoy, la verdad, muy segura de que también se va a aprobar. Y tenemos un exhorto pendiente con el tema de los motociclistas, Ujú. para que los ayuntamientos puedan generar sus reglamentos y establecer, homologar, por así decirlo, con la ley de movilidad, sus reglamentos de vialidad al interior de los ayuntamientos, porque de repente, pues el tema de los motociclistas no nada más es un tema de ellos, es un tema de todos, ¿no? Ujú. Y tenemos que disminuir el uso de este medio de transporte para violentar, ¿no? Que mucho se utiliza y desafortunadamente los que utilizan la moto pues son estigmatizados. Entonces ese llamado a los municipios para que hagan sus reglamentos con acorde a la ley de movilidad, que también me buscó un colectivo para trabajar temas de movilidad, es decir, proponer temas en los que evitemos pero esto, pero no, dime qué pero, ¿no? Ujú. Está Claro, resolviendo un que problema, aparte tiene un impacto social, tiene un ¿no? impacto social Mm. y no es algo que esté contrario Ujú. a lo que estamos realizando en el Congreso. Claro. Entonces creo que ha sido aún ese tema mucho más difícil, más allá de ser diputada y mujer, ser la única diputada del PAN. Okey, muy bien. Pues estamos ya, ya llegamos al término de nuestra entrevista, pero no me gustaría dejarte ir sin que respondas 3 preguntas de las hijas de la Malinche. Entonces, si me pasas 3 cartas de las que tú ves aquí, las elijas y me las pases, por Pues desde favor. que llegué estaba viendo esta, así que Okey. Bueno, a ver, ¿qué otra? esta de aquí, que es la más Ujú. cercana y la más cercana a ti. Okey, bueno. Dice, ¿qué haces para animar a alguien que está triste? ¿O qué haces para animarte cuando estás triste? Cuando estoy triste, pensar en mis hijas, ¿eh? Okey, Es como, a ver, tu principal sí motor. estás triste, pero pues tienes 3 hijas y llora, límpiate las lágrimas y levántate, ¿no? Con ese ánimo. Y generalmente cuando alguien tiene algún problema, la verdad es que soy afectiva, ¿no? Busco cómo ayudarle a solucionar. Ujú. Si puedo colaborar, lo hago. Y si no, la verdad es que pongo algún ejemplo de cuando todos en algún momento hemos tenido momentos difíciles y cómo nos hemos sobrepuesto, de decir, a ver, quizá no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, Claro. pero me Ujú, sucedió esto, ¿no? ujú, ujú. Okey. Bueno, la siguiente pregunta dice, si pudieras pedir 3 deseos, ¿cuáles serían? Híjole, qué complicado, ahora es como de Navidad. Sin duda, primero es tener salud, ¿no? Desde Okey. luego, para poder seguir trabajando, incidiendo. Ujú. Segunda es poder mejorar las condiciones de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes, pensando propiamente En tu en que en tu queremos, tribu. exactamente, que queremos dejarle un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y tercero, pues yo creo que lograr no la aceptación de toda la población, ¿no? Por así decirlo, pero sí dejar un legado como política en mi estado. Okey, muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cómo defines el éxito? Es una pregunta bien capciosa. Fíjate que ahora que hemos estado estudiando en la maestría, ¿qué es la felicidad, no? A veces parece una utopía porque es inalcanzable. Ujú. Pero creo que el éxito se define cuando te sientes satisfecho de quién eres, de lo que haces y lo que has logrado. Creo que cuando tienes congruencia, ¿no? Y fiel a tus convicciones, creo que es cuando logras el éxito. O sea, que podría decirse que la diputada Miriam es una política exitosa. Falta mucho camino por recorrer, ¿no? Quizá para Ujú. llegar a una meta, pero en este momento sigo siendo fiel a mis convicciones, ¿no? De repente, cuando hay temas coyunturales o cuando hay temas en los que de repente tienes que tomar decisiones y escuchar, sí escuchas a los asesores, sí escuchas a tu equipo, pero realizo lo que a mi criterio, no es que haga lo que yo quiera, ¿no? Ujú, ujú. Pero en temas importantes realizo lo que mi criterio me define como persona. Okey, muy bien. Pues, diputada Miriam, ha sido un placer tenerla en el espacio de las hijas de la Malinche para conocerla un poco más,
para conocer un poco no a la política, no a la diputada, sino a esta mujer que tuvo pues un crecimiento como creo muchas familias en Tlaxcala, ¿no? Sí, Con estas carencias que a veces uno piensa que lo podemos tener todo y no. Entonces, la verdad es que ha sido un placer tener esta otra cara de esta política y de esta mujer, de esta mamá, de esta hija, de esta hermana, ¿no? sí. Y pues de eso se trata este espacio, de conocerlas un poco más a estas mujeres que ocupan estos espacios y que sin duda el espacio de ser diputada en este momento también es un reto como mujer, ¿no? Porque ser mamá obedece a tener también otras atenciones y creo que eso es y vale la pena que se pueda realmente tener como esta parte importante de conocerte un poco más. Y me gustaría que le dieras un mensaje a todas aquellas mujeres que por su mente ha pasado incursionar en la política, pero hay muchos peros en su vida, muchos peros de la familia, de su compañero, de la La misma comunidad, sociedad, claro. de incluso los mismos partidos, porque Sí. también pasa. ¿Qué les dirías? Mira, la verdad es que primero, antes de poderles de decir este mensaje, es agradecer el espacio. Hay muchos temas que nos hace falta tocar y que creo que el punto medular es eso. Muchos tlaxcaltecas, el grueso de la población de Tlaxcala viene de las familias, del esfuerzo y del trabajo. Entonces, el mensaje es muy claro. A ver, que lo hagamos. Hay que hacerlo. A las mujeres, a las jóvenes que quieren participar en política, no se detengan, hay que buscar el espacio, el momento perfecto va a llegar. Justo hoy venía platicando con una jovencita y le decía, a ver, la política es un momento de circunstancia, de coyuntura. Pareciera que en algún momento cuando vas a incursionar hay muchas complejidades y todo está en contra, pero es la paciencia y la perseverancia. Va a haber un momento, una rendijita en la que vas a poder entrar y vas a poder demostrarle a la gente el por qué estás ahí, lo que quieres hacer y el impacto que va a tener no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. Entonces, decirles a las mujeres que lo hagan, que luchen, que busquen aliados, aliadas. Hay muy buenos aliados y aliadas también en el tema político y que lo hagan desde la trinchera en el que estén. Por supuesto, yo diría que lo hagan a través del Partido de Acción Nacional, que es la mejor plataforma política, pero también donde decidan hacerlo, que lo hagan de acuerdo con sus convicciones, a lo que los formó o las formó como mujeres y siempre fijándose un punto en específico en qué legado quieren dejar a la sociedad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Oigan, aprovecho también para agradecer a Lía, porque hoy, pues obviamente con esta tarde fría nos tomamos un cafecito. Muchísimas gracias. Y gracias también al restaurante Legado, que es nuestro patrocinador, que se encuentra en Anacamilpa, un espacio que ya pronto abrirá y que la verdad es bastante agradable. Ya tuvimos ahí la oportunidad de hacer un evento nosotros en algún momento de nuestros aniversarios. Perdón que te interrumpa, además gobernado por Acción Nacional. Ah, mira, Anacamilpa. dicho sea de paso. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias también a mi equipo de producción, a Patti y a Lili, porque bueno, pues esto es posible a su trabajo. Ya una vez que terminamos esta grabación, empieza la chamba de ellas, así es que muchísimas gracias y gracias a usted por comentarnos, por escucharnos, por sugerirnos también a mujeres que también ahí están haciendo trabajos extraordinarios y nos saludamos en el próximo podcast y la verdad es que ha sido un gusto iniciar la temporada contigo. No, al contrario, me Gracias. siento muy honrada. No. Muchísimas gracias y espero no haber dejado ninguna deuda. No, claro que no. Muchísimas gracias. Nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Recuerden que este es un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.